Vamos a conversar para iniciar acerca de la hernia hiatal. Si usted tiene reflujo, inflamación estomacal, si tiene agruras y dolor en el pecho, podría estar padeciendo hernia hiatal. Un diagnóstico temprano, y esto es muy importante y es uno de los puntos que vamos a desarrollar en la entrevista, un diagnóstico temprano podría evitar la aparición de muchos problemas más. Pero bueno, usted dirá, ¿cómo se diagnostica esto tempranamente? Bueno, hay que estar muy atento a los síntomas de los que vamos a conversar ya casi con el gastroenterólogo Henry Zamora, quien está aquí con nosotros hoy en la mañana para desarrollar este tema. Le recuerdo que puede hacernos las preguntas que quiera al doctor. Si lo quiere hacer por escrito, está el Facebook de Buen Día, y si lo quiere hacer usted directamente en un video, se graba con el teléfono en posición horizontal. Bájele por favor el volumen al televisor para poderle entender claramente, nos dice quién es, desde dónde nos ve y se lanza en la pregunta. Ojalá que sea de unos 30 segundos. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, Randall, buenos días. Un placer tenerlo acá. Gracias. Vea, yo sé que nos vamos a centrar en la hernia hiatal, que ya ahorita usted nos va a explicar qué es, pero también quería que en términos generales, como punto de partida, si le parece, expliquemos qué es una hernia en general. Sí, claro, bueno. Y hay que hacer una gran diferencia porque ¿Sí? La hernia implica una protrusión. Por ejemplo, una hernia abdominal, o sea, es una salida. Una protuberancia. Una protuberancia, por ejemplo, entonces una pequeña salida, por ejemplo, a nivel abdominal, ¿verdad? Una hernia. Y prácticamente todo el mundo enfoca este diagnóstico y esta forma de hernia abdominal, por ejemplo, con la hernia hiatal, que es completamente diferente. Ok. La hernia hiatal, y hay varios tipos de hernia hiatal, hay 4 tipos, pero vamos a enfocarnos en la hernia tipo 1, o la que es por deslizamiento, que es el 95% de las hernias, y además la que más síntomas dan, porque las otras casi que son asintomáticas. La hernia hiatal tipo 1 ocurre en las personas cuando hay una estructura que es el ligamento frenogástrico, que está justo en el epigastrio, mejor conocido como la boca del estómago, y esta estructura sostiene una válvula, un esfínter, en su posición bajo el diafragma. Vamos a ver. El tórax tiene una presión negativa y el abdomen tiene una presión positiva. Esta válvula va a estar abajo del diafragma, o sea, en una presión positiva. ¿Qué es una presión positiva? Esto, que aprieta. La válvula de por sí ya tiene una presión. Ella tiene una presión que va entre 5 y 45 milímetros, perdón, entre 12 y 45 milímetros de mercurio. Pero sobre ella también está la presión positiva del abdomen. Tenemos una doble presión entre las otras estructuras que tenemos para evitar el reflujo. Esa estructura está ubicada acá, en el epigastrio. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando la estructura, que es el ligamento frenogástrico, que sostiene esta válvula en su posición, se estira por diversas razones, porque tenemos más de 50 años, porque tenemos obesidad, por nuestro tipo de trabajo que hacemos un gran esfuerzo, el mecánico, por ejemplo, el levantador de pesas, etc. Este ligamento se estira, la válvula empieza a ir subiendo poco a poco por la presión negativa, la succión que va haciendo el tórax, que es una presión negativa, no aprieta, sino que succiona, y va metiendo la válvula del esfínter dentro del tórax, y con él atrae un poco del estómago. Entonces voy a soltarme acá la corbata, es como que haga esto, y va metiendo parte de la estructura dentro del tórax. Muy gráfico. Eso es, ¿Sí, en serio? Eso es la hernia hiatal. Sí. Ok, entonces tenemos una pérdida de presión positiva. Y al tener una pérdida de presión positiva en esta válvula, nos predispone a hacer reflujo. Bueno, vamos a colocarles una gráfica también para ayudarnos con esta explicación que nos estaba dando el doctor. Y ahí usted nos dice, tal vez para completar la... Claro, ven, en la gráfica se ve muy claro a la izquierda, el diafragma, como les digo, es lo que separa el tórax del abdomen. A través del diafragma hay un orificio que se llama el hiato, por eso se le llama hernia hiatal. El esófago atraviesa el diafragma por el hiato, que es el orificio, y ahí entra hasta unirse con el estómago en el abdomen. Ese puntito donde dice estómago normal, casi un poquito arriba, está el esfínter, o sea, la valvulita, que es lo que da el check, que es el que da el paso del esófago al estómago. En la gráfica de la derecha, en donde está herniado, quiere decir que ahora la valvulita del esfínter está arriba, metido dentro del tórax. Entonces, esta presión negativa ayuda a abrir más el esfínter, y esto nos va a predisponer a hacer reflujo. Y como ven ustedes, donde dice hernia hiatal, esa parte que está señalando como hernia hiatal es realmente el fondo gástrico, es parte del estómago que está metido dentro del tórax.
Ok. Dos preguntas, doctor. ¿Esto es un proceso que va paulatino Claro. o es de un día para otro? No, claro, es muy lento, muy paulatino, muy lento. Y la otra pregunta es si la persona a simple vista se puede notar algo, alguna protuberancia. No, nada, porque eso está detrás del hueso del esternón. Ajá. ¿Ves? Entonces no lo Está podemos ocurriendo ver. internamente. Internamente no lo vemos. Y es interesante porque casi todas las personas me dicen, pero yo nací con esto. Y yo les digo, no. Se nace con una predisposición genética también a que la estructura frenogástrica se estire, pero también por obesidad, también por trabajo, etcétera, como les decía, puede ocurrir. Por ejemplo, la muchacha que me dice, tengo 15 años, doctor, y mi abuela tiene varices en las piernas. Mi mamá también tiene varices. Y qué dicha, yo no tengo varices. Yo le pongo la mano en el hombro y le digo, niña, espere que tenga 50 años, vas a tener varices. Igual con esto, si tu abuela tuvo hernia tal, si tu mamá y tu papá tienen hernia tal, es muy probable que aquel caballero de 15 años con los años vaya a hacer una hernia tal. Ok, usted dice que a simple vista, digamos, la persona ni nadie que la vea puede advertir que esto está ocurriendo. Correcto. ¿Hay algunos síntomas? Sí, claro. Frecuentemente es asintomático también. Ok. Esto va a depender de muchos factores que tal vez lo vamos a tocar más adelante, pero síntomas más prevalentes es el ardor, en lo que llamamos boca de estómago, en el epigastrio, porque parte del ácido y contenido alimentario del estómago sube hacia el tórax, hacia el esófago. El tejido gástrico tiene una estructura que es un tipo de tejido que está muy diseñado para el ácido y soportarlo muy bien y la pepsina, no le pasa nada. Pero el esófago no. El esófago tiene un tejido plano estratificado muy parecido al de nuestra piel. Y cuando le cae ácido, y le cae ácido, y le cae ácido, y le cae ácido, lo va a quemar. Entonces vamos a sentir ardor, vamos a sentir dolor. Entonces, eso es una de las manifestaciones más frecuentes. Otras manifestaciones es que el ácido puede llegar tan alto como que nos dé tos, que nos dé carraspera, que nos dé disfonía, que la persona empiezan a hablar y se les corta la voz, ¿verdad? Hacen asma, pueden hacer bronquitis crónica, erosiones dentales. Todo esto son manifestaciones de enfermedad de reflujo gastroesofágico, no solamente el dolor. Algunas otras personas pueden hacer lo que llamamos espasmos esofágicos, que quiere decir que están dormidos, están acostados y de pronto algo de ácido subió y llegó hasta el esófago y el esófago hizo una contracción y los despierta en la madrugada y están seguros de que tienen un infarto, pero por dicha no, es un espasmo de esófago. Son muchas manifestaciones clínicas que nos pueden dar. Doctor, aparte de esta molestia, de este ardor, que yo estoy seguro que muchos televidentes en la casa se sentirán identificados con él, ¿hay otro tipo de dolor? Sí, lo que los médicos llamamos pirosis, piros de fuego, ¿verdad? El piromaníaco, ¿verdad? El que le gusta quemar cosas. A esto le llamamos pirosis. No siente que se está quemando. Exactamente. El paciente te dice, doctor, yo siento ardor, siento un fuego detrás del esternón, aquí en el pecho. Eso es de lo más característico que nos van a decir. Y eso es frecuentemente inequívoco de enfermedad de reflujo gastroesofágico. Y cuando hacemos un estudio, que ya vamos a hablarlo más adelante cómo hacemos el diagnóstico, vamos a encontrar frecuentemente una hernia hiatal. Ok, usted decía hace un ratito que existe una predisposición genética, ¿verdad? Bueno, eso es un factor de riesgo. Es un factor de no riesgo. nace y que no puede quitarse de encima. No se puede. ¿Pero qué otros factores? Sí, como le digo, la predisposición genética existe. También, como les digo, la persona que hace mucho esfuerzo, el mecánico, ¿verdad? Las personas en los gimnasios, levantadores de pesas, que hacen bastante esfuerzo. También se ha encontrado ciertas actividades que aún me pueden llevar a hacer reflujo gastroesofágico sin tener una predisposición genética, como el gran corredor. Se ha encontrado que el maratonista al kilómetro 32 frecuentemente empiezan a hacer reflujo gastroesofágico. Entonces, muy frecuentemente a mis pacientes que hacen triatlón, por ejemplo, o que hacen maratones, yo les doy medicamento para que no hagan reflujo porque les afecta mucho. E incluso muchos de ellos me dicen, doctor, ¿será la bebida energizante? ¿Será la bebida hidratante? Uno piensa que es lo que se toma. Correcto. Y es esa gran carrera, ¿verdad? Tantos kilómetros, frecuentemente se ha encontrado que a partir de esa distancia casi el 100% hacen reflujo. Doctor, esto del esfuerzo me lleva a preguntarle si entonces este dicho de que cuidado se te hace una hernia cuando la gente no trabaja, digamos, tiene alguna razón, porque entonces si usted es una persona que hace mucho esfuerzo físico, es probable que se le haga una hernia. Sí, tiene que ser reiterado, ¿verdad? Tiene que ser Durante reiterado. muchos años. Durante años, sí, claro, tiene que ser reiterado para poder que esto ocurra. Y como le digo, frecuentemente hay una predisposición genética. Ahora, ¿cuántos años tienen que pasar para que ocurra lo que vimos en la gráfica? Bueno, eso es muy variado, también es muy variado, va a depender también cuánto
Por ejemplo, conocida panza, ¿ok? No es lo mismo un abdomen plano, ¿verdad? La presión intraabdominal que hay acá no es lo mismo que la presión intraabdominal de una persona con mucha pancita. Claro. Eso, una vez que ya el ligamento frenogástrico está estirado, está debilitado, esa pancita, ese aumento de presión positiva, más bien va a ayudar para que tengamos más reflujo en las personas que tienen hernia. Y por supuesto va a aumentar la posibilidad de que la hernia se forme más rápido. Es decir, que si una persona con sobrepeso tiene este problema y baja de peso, eso le va a ayudar muchísimo al control. Muchísimo. Es más, se dice que si la persona tiene un índice de masa corporal de más de 30, que eso se saca, depende de la estatura y el peso, se hace una conversión. Si tiene más de 30 y tiene muchos síntomas, frecuentemente cuando pierden peso y bajan de 30, sus síntomas generalmente tienden a desaparecer y les quitamos el medicamento. Doctor, usted dijo antes 50 años, dio esa edad, ese rango de edad, me imagino yo como el donde más, a partir de esa edad, más frecuentemente se presentan los casos. Correcto. ¿Por alguna razón en particular? No se sabe. Se ha encontrado que después de esta edad aumenta más bien la incidencia de hernia yatal en las personas, ¿verdad? Y hay lugares también, por ejemplo, los orientales padecen muy poca incidencia de reflujo gastroesofágico. Por ejemplo, el oriental tiene un 5% de incidencia de reflujo gastroesofágico y los occidentales tenemos un 27% de enfermedad de reflujo gastroesofágico. ¿Y qué tiene que ver la alimentación? Sí, mucho de la alimentación y volvemos a la parte genética nuevamente, ¿verdad? Y frecuentemente ellos son delgados, claro. El oriental frecuentemente es delgado, aunque ahora se están occidentalizando un poquito más, ¿verdad? La embarazada, sí, la embarazada va a tener reflujo gastroesofágico en un 47% de las veces. O sea, es una cosa que en casi la mitad de las mujeres embarazadas se va a presentar. Correcto, y por supuesto se va asociando, entre más avanzado va siendo el embarazo, la presión intraabdominal aumenta el reflujo. Y en estos casos, luego del embarazo, ¿la situación vuelve a la normalidad? Vuelve a la normalidad. ¿O es probable que muchas mujeres queden con la situación? Vuelven a la normalidad. La mayoría. Ah, bueno, perfecto. Bueno, quiero recordarles que estamos hablando sobre hernia yatal. Ya hay bastantes preguntas. Ahorita se las vamos a pasar al doctor. Pero también recordarles que está la herramienta del WhatsApp, 6087-7777, para que nos manden sus videos y el doctor va a estar muy pendiente, el doctor Zamora, de responderles. ¿Hay gente que puede nacer con hernia yatal? Sí, hay personas que pueden nacer con hernia yatal cuando tienen una debilidad franca en la estructura del diafragma. Sobre todo los otros tipos de hernias, las hernias paraesofágicas, es una estructura que puede debilitarse, también puede ser por daño quirúrgico, pero también ahí pueden hacerse con ella. ¿Y provoca alguna serie de otros problemas estomacales, aparte de todo esto que usted nos mencionó, el ardor, la quemazón? Sí, ya ahí sería dolor también, que también puede darnos dolor, distensión abdominal, ¿verdad? Eructos, hablemos de un tema importante, el mal aliento. Ok, halitosis. La halitosis. Esta es una de las causas por las cuales el paciente no va a hacerse la gastroscopía. Lo llevan. La esposa lo lleva porque la persona no se entera. El paciente no siente que tiene halitosis. Pero todo el mundo alrededor de él lo siente. Claro. Entonces, sobre todo, como le digo, el cónyuge y la cónyuge. ¿Por qué ocurre la halitosis? Cuando el ácido sube, tenemos receptores de acidez en nuestro esófago que le indican al cerebro constantemente la acidez que tenemos. El pH, el grado de acidez del esófago debe andar en 4 en promedio. El estómago tiene un pH muy bajo, 1.68, por ahí anda el estómago en promedio. El tema es que cuando el ácido sube y baja el pH del esófago, estos receptores de acidez le informan al cerebro que nos está llegando ácido y antes de que me queme, antes de que me duela, mis glándulas salivales aumentan hasta 20% más la producción de bicarbonato en la saliva y esto hace mal aliento. Doctor, usted mencionó la gastroscopía. ¿Esa es la vía de darme cuenta si tengo una hernia yatal? Esa es la mejor ruta para hacer el diagnóstico, ¿verdad? Porque podemos ver no solamente la hernia yatal, sino que también podemos ver si hay quemaduras en el esófago, y hay una clasificación, depende del tipo de quemaduras, todo eso lo podemos decir. Podemos tomar biopsias en caso que tengamos alguna duda, que haya alguna lesión premaligna, etcétera, que ese sería lo que llamamos en medicina el gold standard de diagnóstico. Pero también podemos hacerlo por un esofagograma, que son radiografías, le dan un medio de contraste, lo tragan y le toman placas y ven si tiene hernia. Bueno, hablemos un poquito de estos exámenes, sobre todo de la gastro, porque yo siento que es que mucha gente que está quitada a hacérsela porque tiene mucho miedo, porque alrededor de la gastroscopía ha habido una serie de teorías de que duele, de que es súper incómodo, de que, ¿verdad? Y yo les digo, me acabo de hacer una hace como unos 3 meses, tal vez, o 2 meses.
Sí, Nada de eso es cierto. Está muy satanizada. Sí. Ahora, también no es lo mismo... Bueno, hay lugares de lugares, ¿verdad? Sí, hay lugares de También, lugares. Y doctores de doctores, me imagino Sí, yo, pero... Claro que sí, pero realmente en sí la gastroscopía no es todo lo que se dice. Sí. Y, por supuesto, se ha quedado mucho de lo que ocurría antes, ¿verdad? Claro. 20, 30 años antes, que con los tipos de endoscopio que existían, los gastroscopios que habían eran completamente diferentes Está a los muy que hay concho, ahora. ¿verdad? Demasiado concho. Porque era una Pero ahora manguera no. gruesísima. Sí, ahora es totalmente otra historia. Es diferente y se usan técnicas diferentes. Y también está la posibilidad de que el paciente pueda estar sedado Claro. y lo dormimos y hacemos la gastroscopía sin ningún problema. Sí, sí. Es que se lo pregunto porque siento que mucha gente de verdad no va a hacerse el examen. ¿Y qué examen más importante? O sea, Es vital y como te digo, no es tanto entrar, revisar y decirte, tenés una hernia, no, encontramos una lesión premaligna y la ubicamos y ahora vamos a tratarlo para que la persona no migre a un cáncer de esófago. La enfermedad de reflujo gastroesofágico puede dar cáncer de esófago y es uno de los cánceres más ingratos. ¿Por qué? Porque el cáncer empieza a crecerme en el esófago y lamentablemente me va cerrando y mi capacidad para deglutir va cada vez siendo menor, al punto de que se cierran tanto que hay cero alimentación, porque no hay paso ni siquiera del agua. Entonces hay que operarlos o hacer un huequito en el estómago para alimentarlos por ahí. Por esta razón yo siempre les digo, es un cáncer sumamente ingrato, Claro. porque la persona sigue sintiendo deseos de comer, sigue sintiendo hambre, pero el alimento no pasa. Es un cáncer muy ingrato. sí, ¿a partir de cuándo uno debería hacerse una gastroscopía? Y también quiero saber si la gastroscopía debería ser parte de mis exámenes anuales, por ejemplo, de mi RITEVE. Correcto. La gastroscopía, en nuestro país, bueno, Costa Rica tiene un alto índice de cáncer gástrico y una alta incidencia de infección de bacteria Helicobacter. Entonces, todo costarricense que tenga más de 30 años debería estarse haciendo una gastroscopía cada 2, cada 3 años, ¿verdad? Dependiendo de lo que encuentre, ¿verdad? Me imagino. Exactamente. Claro, si hay antecedentes también, por ejemplo, que si en la gastroscopía anterior me encontraron una úlcera, no me voy a hacer la próxima gastroscopía dentro de 5 años, tiene que ser anual hasta que el médico te diga, ¿verdad? Eso es muy variado, pero en promedio cada 2, cada 3 años a partir de los 30 años. Doctor, una persona que tenga hernia hiatal, ¿qué limitaciones a nivel de alimentación tiene? Bien, eso es una pregunta muy importante. La comida chatarra, Cero. terrible. Voy a hacer un pequeño paréntesis con la comida chatarra. Supóngase que preparamos un pollo frito en mi casa y me como un pollo frito de la soda de la esquina, ¿ok? Cuando preparamos el pollo frito en la casa, ponemos el aceite y el pollo se prepara. Ese aceite se descarta. Frecuentemente en los lugares que son las sodas, etcétera, no van a descartar ese aceite, lo van a usar y reusar. Este aceite, por ejemplo, hierve más o menos a 380 grados. El pollo lo ponen, se va para el fondo y es tanto el calor que el pollo se va a rostizar, se va a sellar y es tanto el calor que los fluidos que tiene el pollo van a evaporarse y el pollo inmediatamente flota. Ya está listo para servirlo y lo llevan a la mesa. 15 días después aún está ese aceite ahí y ya pierde sus propiedades. Entonces ponen otra vez el pollo, se va para el fondo y ahora tarda más tiempo en rostizarse, más tiempo en sellarse, porque ya este aceite no hierve a 380 grados, va a hervir como a 160 grados aproximadamente. Al fin se logra rostizar, al fin logra sellarse, pero antes de que ocurriera esto empezaron a entrar partículas de colesterol LDL a este pollo como si fuera una esponja. Entonces cuando ya el pollo logra evaporar sus fluidos y flota y lo sacan para servirlo, yo me estoy comiendo una esponja de aceite. De grasa. De grasa, de LDL. Este tipo de aceite, además de que tiene todo el daño para las arterias coronarias y las arterias del corazón, vertebrales y coronarias, corazón y cerebro, también estimula mi producción de ácido, 80% más. Y lo otro más importante es que esta grasa también abre más el esfínter que está ya abierto por la hernia hiatal. Por lo tanto, me provoca reflujo. ¿Me explico? Entonces, no es lo mismo que yo me coma un pollo frito en mi casa, unas papas fritas en mi casa, a que me coma unas papas fritas o un pollo frito chatarra. O sea, lo que nos está diciendo es que si tenemos el antojo y no podemos eludirlo, hágalo usted en su casa, cuidando un poquito más Correcto. las si lo hace- características de la cocción, digamos. Correcto. En casa es lo ideal. Ahora, grasa. Los picantes también
Aunque el picante es muy defendido por los mexicanos, cuando tenemos una hernia hiatal, pero si ya tenemos erosiones, una esofagitis, va a causar muchos síntomas. El picante no me va a hacer que haga síntomas, salvo que tenga una lesión, ya una erosión, ¿verdad? Y eso lo va a sufrir mucho la persona si ya tiene una erosión en el esófago, un raspón. Y lo siente inmediatamente casi, ¿verdad? Le cae chile e inmediatamente siente el ardor, el fuego, ¿verdad? Entonces, comida chatarra, comida picante, los bebidas gaseosas van a participar mucho también porque las bebidas gaseosas tienen ácido, ¿verdad? Ácido fosfórico y ácido cítrico, entonces van a aumentar. No en todas las personas, pero en algunos pacientes que también tienen erosiones, aunque son naturales, bebidas ácidas, naranja, limón, piña, cas, pueden predisponer el disparo de síntomas. No provocan la lesión, pero disparan síntomas. Entre los licores hay dos que provocan más cantidad de síntomas: la cerveza, casi en el 100% de las veces, y algunas veces el vino. Ahora, los vinos Gran Reserva tienden a producir menos síntomas porque tienen más taninos. ¿El café? El café, excelente pregunta. El café también tiende a producir mayor cantidad de reflujo, también a depender de la calidad del café. Un café de buena calidad tiende a producirnos menos problemas. Y lo otro es la cantidad. No es lo mismo que me tome 2 tazas a que me tome 8 al día. Eso va a depender mucho. Y por último, hay 2 té. El té de menta y el té de hierbabuena. Tienden a estimular más la producción de ácido y sobre todo a abrir más el esfínter esofágico inferior y por lo tanto aumentan el reflujo. Doctor, antes de que vayamos con las preguntas de la gente, para no perder el hilo de lo de la alimentación, ¿por qué es que le recomiendan a las personas con este problema esperar un tiempo, sobre todo en la cena, entre la última comida y el hecho de acostarse? Claro. Recordemos que el esfínter gastroesofágico, o sea, la valvulita que está aquí a nivel de epigastrio, a nivel de boca de estómago, que ahora está herniada, está metida dentro del tórax, está abierta. Estoy totalmente directo, no tengo válvula. Entonces yo me cené un arroz con pollo, frijoles molidos, me tomé un refresco. Si me voy a acostar, inmediatamente pueda que tenga un reflujo y hasta puedo escapar de ahogarme en la noche, me puede pegar un susto. Pero eso es por el nivel en el que estoy, o sea, por estar acostado. Por estar completamente horizontal. Yo les digo, si no hay más remedio y quieren ir a la cama a ver una película, vayan a la cama, ponen 2 almohadas, 3 almohadas y ven una película, ven las noticias, ven un documental, 2 o 3 horas. Idealmente traten de dormir sobre el hombro izquierdo, que eso en alguna oportunidad lo habíamos tocado. El dormir sobre el hombro izquierdo hace que el alimento tienda a irse hacia el fondo gástrico y la posibilidad de que suba hacia el esfínter y que llegue hacia el esófago es muchísimo menor, lo disminuye en un 90%. Entonces, idealmente 2 a 3 horas después de haber cenado irse a acostar y cuando van a dormir sobre el hombro izquierdo. Ahora, si es el día domingo y la señora preparó el almuerzo y tiene mucho sueño y quiere acostarse, un sillón reclinable. Esa es la solución. Porque también he escuchado esto de que le ponen blocks o alguna cosa a la cama para que el respaldar quede más elevado. Sí, eso también funciona. O para que la parte de la cabeza quede un poquito más correcto. elevada. Ahí sería elevar no tanto la cabeza, porque a veces le ponen almohadas y lo que hacen es hacer que yo me encorve. Y eso aumenta la presión intraabdominal. Y más bien los estudios han documentado que aumenta el reflujo. Entonces, lo que se ha demostrado es levantar la cama, o sea, poner el bloque en la pata de la cama de la cabeza. Una base. Correcto, para que levante un poquito, no a la persona, sino a la cama. Pero sí funciona eso. Funciona. Sí. Ok, bueno, vamos con preguntas, ¿le parece? Perdón, el cigarro. Ok, dele. El cigarro hace 2 cosas. Disminuye la producción de saliva, que funciona como un buffer. El buffer, o sea, es el que alcaliniza o el que neutraliza el ácido. Entonces, el cigarro disminuye la producción de saliva y lo otro estimula la producción de ácido. Entonces, es un coadyuvante para aumentar el reflujo. Y evidentemente, ¿verdad? Cuantos más factores de estos que hemos hablado yo sume, más grave va a ser el problema. Es decir, correcto, si yo fumo, como comida chatarra, estoy pasadito de peso, ahí voy sumando un... Tomo mucho café, tomo mucha cerveza, sí. Sí. Hay una pregunta en video para usted, claro, de don José Daniel, desde Liberia, en Guanacaste. Un saludo para todos los liberianos, por cierto. Hola, Randall. Era una consulta para el doctor. La pregunta es, bueno, mi nombre es José Daniel, soy de Liberia, Guanacaste. Es porque cada vez que come uno cualquier cosa hay tanto reflujo. Ya había hecho una gastroscopía y lo que tenía unos pólipos y al final me mandaron unas pastillas Proton, pero siempre continúo. No sé si hay alguna solución o porque no he tenido casi que mejora. Bueno, gracias, José. Lástima que en la llamada no nos dice ante qué tipo de comidas que tiene esta reacción. Sí, claro. Bueno,
Dos cosas. Bueno, menciona el nombre de un medicamento. Estos medicamentos inhibidores de bomba de protones tienen también un tiempo para actuar. No es que yo me tomo la pastilla y hoy arrancó. Estos medicamentos tienen en promedio el inicio de acción a los 7 días. Y no son para quitar el dolor, que es una cosa que quiero aclararle a José. No son para quitar el dolor. Son para quitar las erosiones, quitar las lesiones y disminuir la producción de ácido. Ahora, si él quiere quitar el dolor, debe tomar algún alcalinizante, algún medicamento que quite la producción de ácido, ¿verdad? Y muy importante, la alimentación, habría que verlo, si realmente la está haciendo correctamente. Ahora, cuando ya tenemos erosiones, cuando ya tenemos los raspones estos, casi que todo me va a dar síntomas, porque el alimento donde pasa me va a dar sintomatología. Aunque sean cositas, digamos, muy livianitas, que diría uno. Sí, claro, eso es menos, pero va a ocurrir. De ahí la importancia de medicarlo antes de que el medicamento, el inhibidor de bomba de protones, el medicamento que realmente te va a quitar la erosión, que te va a quitar el aumento de ácido, hay que darle medicamentos alcalinizantes para manejar el dolor mientras tanto. Perfecto. Doctor, cuando mucha gente tiene este problema, a veces los médicos recetan ciertos productos que te recomiendan tomarlos en la mañana en ayunas, porque de alguna u otra forma recubren las paredes, digamos, gástricas. Creo que es así lo entiendo yo. Pues si estoy en lo incorrecto me corrige, evidentemente. Eso es importante que sea así, digamos, que yo me lo tome en ayunas antes de comenzar a consumir alimentos. Bueno, estos son los inhibidores de bomba de protones, ¿verdad? Los inhibidores de bomba de protones realmente no cubren. El inhibidor de bomba de protones lo que te va a hacer es disminuir en un 60% la producción del ácido gástrico. ¿Por qué se dan en ayunas? ¿Por qué se dan en la mañana? Tenemos la bomba de protón. La bomba de protones tiene dos partes, ¿verdad? Una parte alfa, una parte beta. La que vamos a bloquear es la parte alfa. Al bloquear esta salida de ácido, que como te digo, lo que va a hacer más o menos una disminución de un 60% de la producción del ácido, desde las 5 de la mañana y frecuentemente en promedio a las 8 de la mañana, es donde tengo más actividad de las bombas de protones y van a estar bloqueadas con el medicamento. Sin embargo, llega la noche, podemos todavía tener un 26 a 36% de las bombas activas todavía produciendo ácido nocturno. Por eso a veces no es descabellado mandar inhibidor de bomba de protones en la mañana y mandarlo de noche. Cuando el paciente está muy sintomático, por ejemplo, el caso de José, yo le recomendaría momentáneamente para mejorar sus síntomas que tomara este medicamento que le enviaron antes de que desayune y antes de que cene por lo menos un mes para disminuir un poco sus síntomas. Ok. En el caso de él no necesita, digamos, comprar otro producto que le ayude. Un alcalinizante le quedaría perfecto, mientras tanto quita los síntomas. ¿Y eso lo venden en la farmacia? En las farmacias, claro. ¿Verdad? Hay muchos tipos. Sin receta. Sin receta médica. Okay. Perfecto, José, para que lo tome en cuenta. Tenemos otra pregunta de una mujer. Perdón que te interrumpa. Sí. Y para José también, el mejor buffer es la comida. Entonces, cuando están muy sintomáticos, uno les dice, coman pequeñas cantidades de comida cada 2 o cada 3 horas. Porque si tenés comida adentro, sobre todo almidones, pan, galleta, papa, yuca, camote, arroz, frijoles, si tenemos comida, esto va a bajar un poco el pH, ¿verdad?, del esófago y lo lleva otra vez a 4 y nos ayuda mucho con los síntomas. Sí, es que eso también me lleva a preguntarle que uno escucha cuando la gente tiene este problema de que tienen que tener horarios muy de marcados. Comida muy marcados, claro, ¿verdad? Y no saltárselos porque entonces inmediatamente después dicen, ya es que los jugos gástricos comienzan a hacer fiesta. Es cierto. Porque no tienen nada. Correcto, es así. Ok, perfecto. Una televidente pregunta por su esposo, que tiene 39 años. Buenas, doctor. Mi consulta es para saber si mi esposo puede tener hernia diatal, porque a él en las noches le sube así como reflujo, siente ardor, se ahoga, le cuesta respirar y le duele mucho como la boca del estómago. Entonces yo le he dicho que puede ser por esas cosas. Puede ser una hernia porque tiene mucho tiempo de sufrir de eso y tiene 39 años ahorita. Ok, con esos síntomas que ella describió, ¿usted qué le suena? Lo describe el libro. Casi que me dijo, doctor, tengo una prima que se le fue la regla, le está creciendo la panza, no está planificando, tiene náuseas, ¿verdad? La típica historia. Y esto es una típica historia de una persona que tiene hernia diatal. ¿Qué tiene que hacer él entonces? Una gastroscopía es lo ideal para confirmarlo y posteriormente, depende de las lesiones que tenga o no, viene la medicación. Okay. Y eso es muy importante porque la idea no es qué te voy a dar sin saber qué tenés. O sea, el médico, idealmente el médico tiene que hacer un diagnóstico correcto y saber exactamente a qué se está enfrentando para poderle dar una buena terapéutica al paciente.
Dice Gretel Martínez Gómez, yo tengo muchos años de que me detectaron hernia hiatal. En ese entonces tuve úlcera en el estómago. Sufro mucho ardor con cualquier cosita que coma. Tengo antecedentes familiares de cáncer de estómago. ¿Hay algún riesgo de que también yo lo vaya a tener? Sí, bueno, una muy buena pregunta y eso más va relacionado con la bacteria Helicobacter pylori. Sí. El cáncer gástrico es multifactorial. Entre ellos va la parte genética y entre ellos va también la parte de la bacteria. Tenemos que tener una parte genética indudablemente para poder desarrollar y una parte va a hacerlo la bacteria Helicobacter y también mi ambiente. A ella hay que estarle monitoreando más que todo lo de la bacteria Helicobacter. La parte genética no se la podemos cambiar nunca, pero sí su parte alimentaria, su parte de estrés, pero sobre todo la bacteria Helicobacter pylori, que es lo que hay que estarle monitoreando. Ahora bien, como tiene hernia hiatal, el tema es que la hernia hiatal puede más bien estimular a producir un mayor reflujo gastroesofágico y darle más síntomas a ella que la pueden alarmar creyendo que tiene cáncer gástrico, aunque el cáncer gástrico prácticamente no da ningún síntoma. Ese es el problema. Es silencioso, igual que el del colon. Son sumamente silenciosos, son asintomáticos. En cambio, la hernia hiatal, en este caso, a ella le va a activar síntomas para que no se preocupe. Los síntomas van a ser por la hernia, pero la bacteria Helicobacter sí le va a aumentar el reflujo y le va a dar más síntomas. Es que interesante lo que pregunta Melissa Elizondo. Dice, yo tengo una hernia hiatal. ¿Cómo sé que está creciendo? ¿O qué síntomas debo considerar para saber que la hernia está creciendo? ¿Y cómo debo cuidarla para que no crezca? Bien. ¿Se puede eso? Sí, el peso. Sí, eso sí, si la persona ya tiene una hernia hiatal, ¿cómo puede monitorearla? Con gastroscopía o con esofagograma. Eso hay que hacérselo, digamos, en el caso de una persona que ya la tenga, que cada año o menos. Sí, como te digo, va a depender un poco de los síntomas cada año, ¿verdad? Y depende de las lesiones que tenga. No es lo mismo que una persona que le hacemos una gastroscopía, es una hernia muy pequeña, no tiene ninguna erosión, no tiene ninguna lesión en el esófago, a una persona que tiene ya una esofagitis instaurada, una hernia grande, que hay sospecha de esófago de Barrett, que ahorita lo vamos a tocar, que es una lesión premaligna. Entonces, el seguimiento es diferente. Pero el seguimiento básicamente en ella va a ser, como le digo, una gastroscopía en Melissa o un esofagograma. ¿Qué hacemos para que no aumente de tamaño, que no me engorde, que no se engorde? Sí. Sandra Ulloa, yo tengo 39 años, hace 5 me diagnosticaron gastritis crónica leve y una hernia hiatal. El médico solo me mandó famotidina, es el nombre del medicamento. Sí. Pero siento que ya no me hace mucho. ¿Qué más podría ser efectivo? Sí, bueno. Dice que la toma en ayunas y al acostarse. Bueno, realmente este medicamento tiene efectividad para tomarlo en la noche. A diferencia porque este medicamento famotidina, que es un excelente medicamento que está en la institución, se da en la noche para bloquear los receptores de histamina tipo 2, que también son otra ruta por la cual producimos ácido, que es mucho menor y menos efectiva que bloquearlo en la mañana en ayunas con inhibidor de bomba de protones, que es el que es mucho más efectivo. Dice la literatura, no lo dice el doctor Zamora, si tenés una enfermedad de reflujo gastroesofágico en donde te da tan pocos síntomas que podría ser, aunque sea una vez por semana, por un ratito, con un alcalinizante, la podemos solucionar. Pero si ya tenemos más de un síntoma o dos, podríamos hacerlo con famotidina. Podríamos hacerlo. Pero si ya afecta mi calidad de vida o tengo más de 3 episodios por semana, entonces nos toca un inhibidor de bomba de protones en ayunas. Esta es la recomendación que yo le daría a ella, para que un médico la vea y le prescriba inhibidor de bomba de protones a tomar en ayunas. Carolina León, yo sé que tomar omeprazol por siempre no es bueno, pero es lo único que me deja vivir sin agruras. Hay cura, a veces hasta tomar agua me da acidez si no tomo el omeprazol en ayunas. Claro, bueno, ahí va a depender. Los medicamentos inhibidores de bomba de protones no podemos quitarlos de un golpe. Es una cosa importante porque va a haber un rebote. Cuando la persona tiene mucho tiempo de tomar el medicamento, lo que hacemos los gastroenterólogos o los médicos, vamos escalonando la dosis. Voy a poner un ejemplo. Arrancamos con una dosis de 40 miligramos, le damos un par de meses, después vamos con dosis de 20 miligramos y lo tenemos un tiempo con 20 miligramos y después un día sí, un día no. Un día sí, un día no, para poder quitarlo. Porque si lo quitamos de golpe, viene el rebote. Ahora bien, siempre intervenimos también en la parte alimentaria porque no le vamos a decir, vaya y coma comida chatarra, tome cerveza, ¿verdad? Entonces, esa parte la intervenimos mucho para poder quitar el medicamento. Doctor, una persona que tiene el problema, pero que lo tiene controlado, ¿tiene permiso de comer mal? Sí, sí, la verdad. O sea, sí se puede comer unos chicharrones, sí puede comerse claro. El pollo frito. Sí, claro. Sí. Sí, claro que puede. Eso no le afecta, ¿no? Le puede afectar, nada más que con esa salvedad. Le decimos, sepa que el pecado lo puede pagar con dolor, pero con medicamento usualmente, si la persona está
bien contenida en su ácido, en su reflujo, y está con su medicamento y está bien de vez en cuando. Ok. Dice Ana Herrera que ella en algún momento le detectaron hernia hiatal. Después de algunos años me hice otra gastroscopía y no me salió la hernia. ¿Eso es posible que desaparezca? Ok, no desaparece. Ahora, depende del tema. A ver, si por ejemplo el paciente se le practica una gastroscopía y está despierto, entonces pueda que haga arcadas. Entonces simula una hernia hiatal para el endoscopista. Y ahí es donde se hacen falsos diagnósticos de hernias hiatales. Porque se mueve el diafragma y se mueve el esfínter. Entonces, el endoscopista, el gastroenterólogo, podría falsamente diagnosticar una hernia hiatal. Ahora, si la gastroscopía se hace con un paciente completamente sedado, que no se te mueve, que usted puede entrar, salir, revisar, entrar, y ya el diagnóstico es más certero. Generalmente, cuando ocurren estas situaciones es cuando hay diagnósticos cerrados. Ok, perfecto, entendimos. Hay otro video. Bien. Buenos días, doctor. A mí me da la situación que cuando me lavo los dientes y me toco la parte de atrás de la lengua, tengo esa sensación de ardor y se me devuelve el reflujo. Es un ardor tremendo, quema, duele montones y tengo la sensación de vomitar, inclusive de devolver el alimento. A veces, como usted lo comentaba, me pasa en la noche sí, que estoy dormido y tengo esa sensación de reflujo, de ardor. Básicamente esa sería la consulta. Gracias. Bien, ¿qué podría tener? Es muy posible que él tenga hernia hiatal. Él tiene sintomatología de reflujo, claro, y es muy lábil, ¿verdad? Con solo el cepillo de dientes, él ya dispara reflujo y dispara náusea. Y en la noche, como lo apunta, cuando se acuesta, siente reflujo. Claro, él debe tener hernia hiatal, es muy probable. Ahora, no en todos los casos, digamos, una persona va a reaccionar tan fácilmente, digamos, con el cepillado a lo que le está pasando. Correcto. Generalmente reaccionan así cuando están muy activos en su reflujo. Okay. Controlamos muy bien su reflujo, lo medicamos, le damos dieta, le damos su tratamiento con inhibidor de bomba de protones y frecuentemente esta sintomatología del cepillado les desaparece. Ok, entonces para que vaya a hacerse la gastro. Una gastroscopía que alguien lo valore para que le den tratamiento. Perfecto. Hay otra pregunta de una televidente que pregunta por su papá, valga la redundancia. Buenos días. Alrededor de hace 10 años a mi papá le diagnosticaron una hernia hiatal. Él ha estado todos estos años con tratamiento, toma omeprazol, Proton. Pero resulta ser que mi papá, digamos, él cuando se va a amarrar los zapatos, se agacha, le duele mucho el pecho. Constantemente siempre le duele el pecho. De hecho, hoy en la mañana se levantó y sentía como la quemazón, doctor, que usted dio el ejemplo ahora. Sí, eso es típico. Sobre todo las muchachas que tienen hernia hiatal, válvula abierta, y les da por pintarse las uñas de los pies después de haber almorzado. Se les va a venir. Siempre se les recomienda a toda persona que tenga una hernia hiatal que no se agache, que no se doble a amarrarse los zapatos, a pintarse las uñas de los pies después de que acaban de comer, porque se les va a venir. No hay válvula que sostenga. Entonces les va a ocurrir. Eso es una cosa que les va a ocurrir. Estén con tratamiento o estén sin tratamiento. Pueden hacerlo, pero que no estén llenitos. Eso es importante. Ahora, me llama la atención que el papá de... No dijo el nombre, ¿verdad? No. ¿Verdad? Tenga tanto tiempo de tomar inhibidor de bomba de protones. Eso tampoco está correcto. Como le digo, son medicamentos que no son para toda la vida porque tienen sus efectos secundarios a largo plazo. ¿Qué puede pasar? Ok, osteoporosis es una de las consecuencias. Disminución de la vitamina B12, de la vitamina C, de la absorción de hierro, de la... posibilidad de que hagan insuficiencia renal crónica, tiene sus efectos secundarios. Por esta razón uno los prescribe y va monitoreando al paciente. Doctor, ¿cuánto es mucho tiempo, digamos? ¿Cuánto es mucho tiempo de tomar esto? Eso también es muy variado. Podría ser peligroso. También es muy variado, porque va a depender de la edad, del sexo de la persona y de cuántos medicamentos además toma. Cada caso hay que individualizarlo. Por ejemplo, en un adulto mayor de más de 80 años de edad no debería estar tomando inhibidor de bomba de protones por más de un año. O personas que toman medicamentos, por ejemplo, que tienen algún problema cardíaco y toma warfarina, que es para la anticoagulación, o que toman digoxina, que es para las arritmias, o que toman diuréticos como la furosemida. De hecho, hace poco la FDA tiró un warning, una alerta de que no se debe tomar inhibidor de bomba de protones en estos pacientes que toman digoxina o furosemida, que es un diurético que es para orinar, por más de un año. ¿Ves? Entonces, como te digo, hay que individualizar los casos y va a depender más de la edad que de otra cosa. Ok, dice Cinia Aguilar Martínez,
Mi mamá tiene hernia hiatal, ¿será por eso que ella padece de diarrea? Se siente débil, los lácteos le caen mal y a veces comiendo como que se le atraviesa algo y se quiere asfixiar. Bien, las dos últimas sí. La hernia hiatal puede hacer que el paciente haga atascamiento alimentario, también puede hacer que haga espasmos de esófago, aunque el atascamiento alimentario es más frecuente con un tipo de prima hermana de la enfermedad de reflujo, que es la esofagitis eosinofílica, que es un tipo de alergia alimentaria. Se diagnostica por biopsia en una gastroscopía y eso frecuentemente vemos el atascamiento alimentario en la esofagitis eosinofílica, aunque un sector de los pacientes con hernia hiatal también hacen atascamiento, ¿verdad? Que se le quede atorado, ¿verdad? Pero la diarrea crónica o la intolerancia a los lácteos es tema totalmente aparte. Yo le recomendaría a ella que le diera una enzima láctea antes de consumir algún lácteo, ¿verdad? Lactasa, eso lo compra en cualquier farmacia sin receta médica. Antes de que consuma algún lácteo, o si va a consumir algún lácteo, la mamá de ella, que tome leche deslactosada o queso deslactosado o natilla deslactosada para que no le dé síntomas de diarrea o distensión. Eso es tema aparte. Doctor, ya para cerrar, ¿en qué casos hay que operar? Bien. Supóngase que una persona tiene 24 años, le encontramos una hernia hiatal y tiene una esofagitis, está muy quemado, muy sintomático. Y yo le digo, bueno, Eduardo, te voy a mandar medicamento, lo vas a tomar por tantos meses, y de pronto el paciente me dice, no, yo no quiero tomar ni una sola pastilla. Eso es una indicación quirúrgica. Okay. ¿Ves? Para poder reparar la hernia. Es una opción, entonces. Es una opción, ¿verdad? También cuando le hemos dado tratamiento al paciente durante mucho tiempo y hacemos todo el esquema para poder separarlo del medicamento y le funciona muy bien. Y le funciona muy bien, pero cada vez que yo quiero detener el medicamento porque ya tiene años de tomarlo y quiero pararlo y ya empezamos el esquema, estamos con 40, pasamos con 20 y pasamos a un día sí, a un día no y no lo logramos, es una indicación quirúrgica. Perfecto. Doctor, muchas gracias. Gracias por esta explicación. Es un placer, es un placer. Y tan clarita. Estoy seguro que todos, así como nosotros aquí, entendimos claramente cuáles son las consecuencias, sobre todo de no tratarlo a tiempo y lo importante de estar monitoreando, porque muchas de estas cosas no avisan, no dan síntomas, pero entonces la forma de prevenirlo es hacerse exámenes. Hay que revisarse. Constantemente. No queda más, hay que revisarse y esto no respeta a nadie, a cualquiera le puede dar. Sí, sí, perfecto. El doctor Zamora es gastroenterólogo y está en el 4000-2665, la extensión 1. Ahí está apareciendo el número de teléfono en pantalla en caso de que quieran ir a la consulta. Gracias. Muchas gracias y que tengan todos buen día. No, gracias a usted. Gracias. Y gracias a ustedes también por sus preguntas.